Nos tenemos que aguzar con ese anuncio de que Alejandro Ordóñez sería el nuevo embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA. Pues eso parece confirmarse porque el doctor Carlos Suárez, que es muy cercano a Abelardo de la Espriella y además prácticamente el inventor de esa fórmula política, lo confirmó en Twitter. Y obviamente yo estoy muy sorprendido con el giro que ha tomado la figura política de Abelardo de la Espriella y de su gente, porque yo no tenía, dijéramos, en el horizonte, en el radar, la idea de que esa gente fuera a ser unos místicos religiosos, unas personas que se mueven en función de sus creencias religiosas y que tomaran decisiones encaminadas a hacer valer su fe. Entonces, pero eso es evidente que el gobierno de la Espriella está en eso. Son varios los mensajes que ha hecho. No solo el nombramiento de este señor Ordóñez no es solamente una prueba de eso, sino otras decisiones. ¿Qué tal ese consejo de ministros informales que hicieron hace una semana? Todos los ministros arrodillados echándose bendiciones, y allá había gente tan demócrata, dijera yo, libre pensadora, como Rodrigo Lara, como Iván Cancino, quienes quedaron muy conformes con que les regalaran una Biblia, y ninguno de ellos tuvo el valor, el coraje, el carácter de decirle: señor presidente, no estamos de acuerdo con hacer un acto de esta naturaleza porque ultraja el principio de laicidad que tiene nuestra Constitución, que consagró que Colombia es un Estado laico. Pero son muchas las gestiones que se están dando. Nombrar una persona vinculada a una organización religiosa como los agustinos, creo, o los dominicos en el SENA. Yo creo que Abelardo de la Espriella y su gente engañaron al país. Ellos no le habían dicho al país que tenían esa tendencia. Y esta última cosa de nombrar a Alejandro Ordóñez, pues es una prueba de eso, y además es una medida bastante trasnochada. Alejandro Ordóñez es una persona que no tiene futuro. Él creo que estaba entregado a una orden religiosa, porque él, al estilo del famoso doctor Andrade, Luis Emilio Andrade, que fue de Laureano Gómez, el retiro de su vida pública se metió de cura en una organización y se volvió cura de Santa Quiteria. Asimismo, el doctor Alejandro Ordóñez, entiendo que estaba ya entregado a una casa religiosa o a una orden religiosa, y lo sacan de allá para traerlo como embajador en la OEA, lo cual además tiene un alto significado político, porque significa que la postura de Colombia en la Organización de Estados Americanos en materia de derechos humanos y en materia de conquistas sociales va a sufrir un retroceso grandísimo. Es que Alejandro Ordóñez representa no solamente la intolerancia religiosa, sino que eres un discurso orientado e inflamado en la negación de los derechos de las minorías, en negar el aborto, en negar la política de la violencia de género contra la mujer, una cantidad de cosas, de manera que lo que ha hecho de la Espriella con esto es decirle al país y al mundo que su gobierno no va a jalar a nada de eso, y que para eso desempolvó a una persona que además es impresentable porque al país no se le puede olvidar que él ha sido un procurador que fue excluido por el Consejo de Estado, por una sentencia del Consejo de Estado, porque se estableció que los magistrados que lo habían elegido a él para que fuera ternado como procurador le debían favores por nombramientos que él les había hecho a familiares. El yo te elijo, tú te eliges. Luego, Alejandro Ordóñez es una cosa, pues desde el punto de vista ideológico, una catástrofe, y desde el punto de vista ético es francamente una ofensa. Usted decía, doctor Ramiro, en una columna del Espectador de octubre de 2013, que Ordóñez, palabras más, palabras menos, lo único que sabe es perseguir y que jamás va a dejar de perseguir. ¿Usted cree que el Ordóñez de hoy seguirá en esa misma lógica, que como embajador, como usted lo dice, va a perseguir posiciones de Colombia ante el sistema interamericano, como sentencias contra la nación por temas de violaciones de derechos humanos? Es decir, ese Ordóñez perseguidor, ¿cómo será de embajador en esa circunstancia de la OEA, doctor Bejarano?
como ya lo fue siendo embajador antes, porque ya él estuvo allí, y como lo fue siendo procurador. Él es un perseguidor. Su mejor forma de presentarse a la opinión pública es persiguiendo. Y yo le quiero decir algo, usted no me lo ha preguntado, pero yo soy víctima de la persecución de Alejandro Ordóñez cuando era procurador general de la Nación. Él, a través de su esbirro, un señor Juan Gabriel Ramón Jaime Durán, que entiendo que sigue vinculado en la fiscalía en un cargo menor, estaban empeñados en hacerme aparecer como vinculado a un crimen atroz. Y obviamente eso no le resultó, pero ellos son perseguidores, persiguen a la gente. Es que esa es la cultura que sembró en su momento Laureano Gómez. Laureano Gómez fue el que, como presidente de la República, prohibió el comunismo y que se persiguiera el comunismo, que es lo mismo que va a hacer ahora la señora Vivian Morales, que es otro detalle importante en el marco de la política de Abelardo de la Espriella. Sí. No es solamente haber nombrado a ese cura que nombró en el SENA, sino haber nombrado a la doctora Vivian Morales, que obviamente tiene una agenda también ecuménica y va a llegar a imponer su voluntad. Uh-huh. Así es. Y mire, y le cuento un dato, doctor Bejarano, usted que menciona a Gabriel Ramón Jaimes Durán, se quemó para llegar a la sala especial de instrucción. Quería llegar como y dentro de los 29 preseleccionados quedó el doctor Jaimes Durán, del que usted ha dicho que es mal jurista, ¿no? Le entiendo que usted no... Pues no solamente lo he dicho, sino que está demostrado, porque si usted me dice que entre 129 personas no clasificó, pues calcule cuál será la competencia de él. Es que él es un servil y es un intransigente religioso al servicio de la pasión enfermiza de Alejandro Ordóñez. Es de la misma catadura. Y ese muchacho no... Usted, los que se mueven en ambientes académicos o quienes nos movemos en ambientes académicos hace muchos años, jamás hemos oído que el doctor Ramón Jaime Durán haya escrito un libro, un artículo, un texto, que haya dictado una conferencia. No, esas actividades propias de personas cultas en el ámbito académico jamás las ha ejercido él, porque lo de él es la penumbra, la persecución, la marrulla. Uh-huh. Y eso que usted nos está diciendo nos lleva al título del programa, fíjate que decíamos que era y le colocamos el quemalibros Ordóñez por esa famosa anécdota de la quema de libros en Bucaramanga, que al fin que decía que sí, que no, al final con un fotógrafo que habló de la famosa imagen de él quemando libros y luego diciendo que es un acto pedagógico. ¿Qué puede esperar Colombia de un hombre que considera pedagógico quemar libros que a él no le gustan, doctor Bejarano? No, pues obviamente, imagínese el paso de Ordóñez por la vida pública recuerda más actos propios de la falange italiana, del nazismo alemán, que actos propios del romanticismo alemán o de los poetas italianos. No, lo de él es la brusquedad, la persecución, la ordinariez y el principio de que la mejor manera de vivir es aniquilando a aquel que piensa contrario a uno. Y eso que nos está diciendo doctor Bejarano, en cargo de embajador de la Organización de Estados Americanos, puede significar un retroceso en materia de derechos humanos en Colombia. Es decir, esa concepción tan retardataria de Ordóñez nos puede afectar a los ciudadanos que no pensamos como él y él llega a ser embajador. Totalmente de acuerdo, porque además detrás de esa política de negar los derechos, de negar las conquistas en favor de la mujer, de negar los tratados internacionales que Colombia ha hecho para la protección del género, para sancionar a quienes incurran en violencia contra las mujeres, pues obviamente van a tener un respaldo internacional. Esa va a ser una constante de todo el gobierno. El tema de Ordóñez no es algo aislado. Es una cosa que está dentro de un engranaje que el país no se imaginó que eso iba a ser. Allí está obviamente la mano de la Universidad Sergio Arboleda, que es una universidad de derecha, también muy inclinada con el tema religioso. Ahí ve usted que, por ejemplo, al director del flamante partido de los defensores de la patria han nombrado a un muchacho Noguera, que es de esa casa universitaria. ¿Sí?
Hoy en día parece que para poder ser ministro, para tener un cargo importante, se requiere un visto bueno de la universidad. Y ya la Universidad Sergio Arboleda le mostró que sus mejores hombres no son los mejores hombres de Estado, como cuando se demostró cuando llegó el doctor Duque a la presidencia de la República. Pero Colombia es tan de malas que nos repiten un segundo mandato en el que uno ve que esa universidad va a tener una influencia importante en lo que es el diseño de las políticas, el reconocimiento de derechos. Y claro que la presencia de Ordóñez yo creo que va a ser nefasta, porque además allá en Estados Unidos va a tener las autoridades americanas un interlocutor que habla el mismo lenguaje de algunos de ellos de allá. Eso va a ser terrible, por decirlo menos. Usted, le cierro con esta anécdota, doctor Bejarano, porque nos habla de la Universidad Sergio Arboleda y resulta que varias de esas reuniones de empalme fueron allá, en la Universidad Sergio Arboleda. Y recuerde usted que casualmente iba saliendo el hoy magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, y le toman una fotografía saliendo de la universidad, diciendo que él solo estaba pasando por allí, que él no estaba participando en la reunión de empalme. Con esto le quiero decir, en la Corte Constitucional hay gente como Camargo y otros que pueden ponernos en riesgo proyectos de la Corte de Ordóñez, volver a penalizar el aborto, castigar derechos de minorías. ¿Cómo ve ese escenario de la Corte con este nuevo gobierno, doctor Bejarano? Mire, yo creo que el peligro aquí es que Abelardo de la Espriella, como presidente, va a tener que postular a 3 posibles candidatos a la Corte Constitucional. Por lo pronto, cuando salga el doctor Carvajal, que es magistrado actual de la Corte Suprema de Justicia, porque él tiene que retirarse por motivo de edad, cumple los 70 años, el doctor de la Espriella va a nombrar a una persona, va a integrar una terna suya. Sí. ¿Quién sabe a quién meta ya? Si mete, por ejemplo, a ese muchacho Barreto que tuvo en la Superintendencia de Industria y Comercio, o a cualquier otro abogado de los que él tiene a su servicio, porque esa es otra cosa que el país tiene que empezar a mirar. El doctor de la Espriella dijo en una entrevista a la señora Villamizar, la entrevistada, y le dijo que él iba a mantener su oficina de abogado abierta, cosa que me parece a mí complicado, porque obviamente el nombre de la Espriella ya, obviamente como una marca, pues vuelve un factor de perturbación en la decisión de los asuntos judiciales y administrativos en manos de los funcionarios. Así es. Doctor Ramiro Bejarano, esa es la nueva alerta que nos ha dejado la entrevista hoy, es la terna que hará el gobierno de la Espriella para el reemplazo del magistrado Carvajal en la Corte Constitucional. Y ahora saludamos a nuestro colega y admirado Gerardo Reyes, periodista colombiano, director de Univisión Investiga. Gerardo, quien con esta investigación nos pone sobre todo varios detalles a los que Univisión Investiga tuvo acceso de declaraciones que vinculan a Lucio con pagos del cartel de Cali. Gerardo, ¿nos escuchas? Sí, así. Disculpe. Gerardo, tranquilo. Muy buenas tardes, Gerardo. Bienvenido públicamente a Cuestión Pública. Nosotros hemos hecho trabajo contigo, pero creo que en una entrevista en vivo de esta característica es la primera vez que estás aquí. Gracias por estar. Muchas gracias por la invitación. Gerardo, esta investigación, ya titulada Asesor del presidente electo de Colombia fue investigado por pagos del cartel de Cali, tiene un párrafo que a mí me llama mucho la atención, y es de un hecho de noviembre de 1995, donde una comisión de la Fiscalía General de Colombia interroga, dicen ustedes en el artículo, en Charlotte, en Carolina del Norte, al ex tesorero de la organización del narcotráfico más poderosa en ese momento, que era el Cartel de Cali. ¿Qué pasó en esa diligencia, Gerardo? Bueno, un poquito de contexto sobre quién es Palomari. Guillermo Palomari era el contador o el tesorero principal del Cartel de Cali. Alguna vez que asistimos aquí a una audiencia, el gobierno presentó dónde operaba dentro de la mansión de los Rodríguez y estaba en el corazón de todas las operaciones. Palomari era entonces el hombre de origen chileno que le organizó al Cartel de Cali toda su contabilidad. Él antes trabajaba para la IBM
Y en 1995 justamente la fiscalía le hizo un allanamiento masivo a una oficina del cartel de Cali y encontró que ahí estaba Palomari. Le quitó todos los documentos, lo fotocopiaron. Sí. Y Palomari, en vista de que lo estaba buscando el cartel de Cali, todo lo que sabía, se presentó en la embajada de Estados Unidos y expresó su deseo de colaborar en esa carrera. Mataron a su mujer. Sí. El cartel de Cali, en unas escenas terribles que quedaron plasmadas en la serie Narcos, pero que está un poco cerca a la... Y cuando ya estaba colaborando acá, la Fiscalía de Colombia, por ofrecimiento del gobierno de Estados Unidos, lo visitó en esta ciudad. Antes se habían reunido informalmente en Fort Florida. Hicieron una indagatoria común y corriente. La dinámica fue que los fiscales presentaban todo el cartapacio de cheques, extractos, contabilidad que ellos le habían incautado al propio Palomari, y él iba reconociendo nombres. Y en uno de esos nombres reconoció a Carlos Alonso Lucio, entonces un congresista del M-19 que se había desmovilizado. Eso ocurre en esa diligencia y ustedes cuentan en esta, es decir, en el acceso a, digamos, al texto, a lo que se dijo en esa diligencia del contador Guillermo Palomari, que él identifica a Lucio y lo identifica como persona, entonces, es decir, que había recibido pagos del cartel de Cali. Se hablaba alrededor de 21 personas que habían recibido esos dineros, Gerardo. Sí, que estaba prácticamente en la nómina del cartel. Palomari fue uno por uno, los mencionó a todos y ahí estaba incluido Carlos Alonso Lucio. Y es más, dio el nombre de la cuenta de donde salían esos pagos por órdenes de Miguel Rodríguez Orejuela, cabecilla del cartel. La cuenta de Sport Café, ¿no? Esa cuenta. Y Miguel Rodríguez Orejuela, el hermano, recuérdenos también para dar contexto, el cartel de Cali tenía como figuras a los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Estuvo allí también Chepe Santa Cruz. Bueno, digamos que gente que en Cali, en Colombia, conocemos muy bien ese nombre. Pacho Herrera. Al final, cuando detienen a los hermanos Rodríguez, el cartel de Cali se dispersa un poco, pero en eso que nos están mencionando, ustedes también hablan de una cosa que se ha dicho en investigaciones periodísticas, Gerardo, y es la conexión cubana. Y es esta conexión cubana que a mí me sorprendió muchísimo el apellido Massetti. Este argentino que viene de estos argentinos, es guerrilleros, de los que fueron a entrenarse a Cuba para luego ir a poner una guerrilla en el norte argentino. ¿Cómo es esa conexión cubana, Gerardo? Pues es que Jorge Massetti se casó sí. con uno de los hermanos de la Guardia acusados por el régimen cubano, con la hija de uno de los hermanos de la Guardia, acusados por el régimen cubano de narcotráfico. Él, cuando estaba en Cuba, trabajaba como espía del régimen cubano, pero desertó. El padre, o sea, su suegro, fue fusilado bajo cargos de narcotráfico, y el Congreso de Estados Unidos organizó un debate sobre Cuba y el narcotráfico, y Jorge Massetti, que ya había desertado, contó, entre otras cosas, que Lucio había estado en Cuba como representante del M-19 buscando negocios de narcotráfico, la posibilidad de que se hicieran unas importaciones falsas para llevar a la isla éter, que necesitaba alguien cercano a su familia para procesar coca. Era este tema de importaciones de pintura, ¿no? ¿Era de lo que dijo Massetti? Sí, tenía que ver con importaciones de pintura. Gerardo, un poco de pregunta de contexto. ¿Este juicio del que estás hablando es distinto al de los Ochoa, el de Arnoldo Ochoa? Ese fue un poco antes, ¿cierto? A principios de los 80. No, es el mismo. La causa número 1, en la que también Arnoldo Ochoa fue ejecutado.
Hay una cosa anecdótica que Sí. Castro no, dicen que Castro no mató a los mellizos porque en santería parece que matar a dos mellizos tiene una condena terrible, entonces dejó a uno vivo. Pero sí, Ah, es el mismo proceso. Y lo que dijo Massetti pues fue en el contexto de un debate del Congreso. Yo llamé a Massetti para cerciorarme de que él se ratificaba en lo que dijo entonces en el 2000 y me dijo que sí, absolutamente, y me amplió algunos detalles que no hablaban bien de Lucio. es decir, hasta ahora entonces llevamos un testimonio del ex contador del cartel de Cali diciendo que en esa declaración que Carlos Alonso Lucio hacía parte de la nómina de ese cartel, y ahora en esta conexión cubana una visita de Lucio a la isla para hablar de negocios de importaciones que tenían que ver presuntamente con temas de narcotráfico. Importante aclarar para el récord Sí, que tuve la gran suerte de encontrar al fiscal que participó en esta diligencia aquí en Estados Unidos. Yo le pregunté cuál había sido el trámite que le habían dado a esa denuncia, porque veía que los demás mencionados por Palomari sí, afrontado cargos y algunos condenados. Como tú sabes, la mayoría eran congresistas, entonces tenían que compulsar copias a la Corte Suprema. Él me dice que no compulsó copias de Lucio por una sí. cosa que con un argumento que realmente no suena muy convincente. Él me dijo que no lograron verificar lo que había dicho Palomari y que cuando regresaron a Bogotá y chequearon en la base de datos que ellos habían armado de pagos, no lograron hacer ese proceso de verificación. Pero lo extraño es que el cheque o el documento en el cual reconoce Palomari tanto su firma como el pago, lo llevaron ellos. O sea que suena un poco sin sentido que ellos tendrían que... Y el otro que se salvó de eso fue Rosenberg Pagón, curiosamente también del M19 y que aparece en esa lista. El comandante uno. El comandante uno. Que creo que ahora está militando con Uribe, tal vez. Él estuvo en el gobierno Uribe, Gerardo. Él estuvo allí en el gobierno Uribe, en los periodos de entre 2002 y 2010. Él tuvo parte de ese gobierno, de esos dos gobiernos de Álvaro Uribe. Fue alcalde de Yumbo, que es este municipio del Valle del Cauca, ahí muy cerca a Cali, de la zona industrial. Sí, claro, el famoso Rosenberg Pajón que terminó. Y como Carlos Alonso Lucio, ¿no? Terminaron con posiciones más cercanas a la derecha. Digamos, Sí. En esta investigación que le recomendamos visitar en univision.com, el asesor del presidente electo fue investigado por pagos del cartel de Cali. Pues bueno, vamos a Cali. Y de una reunión de la que volvemos a escuchar a Jorge Salcedo, el célebre informante del gobierno federal de los Estados Unidos, porque habla de un encuentro en Cali en el que aparece nuevamente el nombre de Carlos Alonso. ¿De qué encuentro hablamos, Gerardo? Sí, estamos hablando de un encuentro que habría ocurrido a principios de 1995, según el Salcedo, que era el jefe de seguridad del cartel de Cali, que también se convirtió en un informante clave del gobierno de Estados Unidos, porque fue él el que dijo dónde estaba escondido Miguel y eso permitió Miguel Rodríguez, y eso permitió su extradición. Este señor le dio una larga entrevista a un ex reportero de Los Angeles Times, en donde le contó su vida y como uno de los episodios de lo que veía allí dentro del cartel de Cali incluyó una visita de Lucio y de Ingrid Betancourt, perdón. ¿De Chepe Santa Cruz? ¿Estás bien? No. No, una visita de Lucio. Sí. Ingrid Betancourt, ser congresista que él no recordaba, pero decía que era parte de los famosos tres mosqueteros que hacían debates en el Congreso. Y en esa visita, pues él fue, los recogió a un restaurante, los llevó a una especie de finca del cartel de Cali
Y allí, antes de que se fueran, Chepe Santa Cruz salió, les dijo no se vayan con las manos vacías y le entregó un cheque a Lucio de $50,000 diciéndole que ojo que no era solamente para él, sino para repartir entre todos. Pues ese episodio, yo me enteré de eso leyendo el libro donde quedó plasmado eso, conseguí a Jorge Salcedo, lo entrevisté hace años para Univisión. En su momento, Ingrid me dijo que eso, y ella no había sido testigo de eso, que le parecía absurdo, que le parecía suicida en ese momento hacerlo. Y también Lucio me dijo que eso era un guión que servía para un guión de una película. Sí. Ahora volví a buscar a Salcedo, me ratifica esa, y vuelvo a buscar a Ingrid. Ingrid me insiste en que ella no fue, si eso hubiera sucedido, ella lo hubiera denunciado, pero Lucio no me pasa el teléfono, no me responde esta ni las otras preguntas relacionadas con esto, pero él en una entrevista en Semana en 2011 dice que él fue investigado aparentemente por ese cheque. Y me sorprende porque dice que Ingrid también fue investigada, cosa que ella en los intercambios que habíamos hecho de información, preguntándole este episodio, nunca me mencionó que ella también, y que en esa entrevista él dice que la Corte Suprema nunca abrió formalmente la investigación, pero el periodista de Semana le dice que lo que pasa es que es que él dice que estuvo 10 años abierta y que después la cerraron, y entonces el periodista de Semana le dice sí, pero la cerraron no porque usted fue absuelto, sino porque prescribió la acción. Exacto, que es distinto, que la prescripción es el Estado, para la gente que no conozca de pronto el término, tiene un tiempo para investigar a un ciudadano según cada delito. Y si se pasa el tiempo es un castigo al Estado por no haber cumplido la absolución o la sentencia del determinado delito, que eso es distinto a absolver, como lo dices muy bien, Gerardo. Gerardo, una anécdota con José Chepe Santa Cruz, que es uno de los integrantes del cartel de Cali, al que le negaron la entrada al Club Colombia, un club de personas de élite en la ciudad de Cali, la capital del Valle, y él hizo su propia versión del Club Colombia en Ciudad Jardín, en el sur de la ciudad, que eso hoy ya son ruinas, eso se cayó ese edificio y demás, pero me acordaste de Chepe Santa Cruz por eso, porque los sectores industriales y poderosos de Cali no vieron con buenos ojos que Chepe fuera socio, porque es un club que es con comprar acciones de sociedad, no lo dejaron entrar, y ese fue José Chepe Santa Cruz en esto que me hiciste acordar por esta mención. Y finalmente, Gerardo, en esto ustedes mencionan también la condena de la Corte Suprema a Carlos Alonso Lucio, una condena que es ratificada luego. Él apeló también en este tema de la doble instancia, porque en ese momento cuando la Corte lo condena, los aforados solo tenían una, pues no había, la impugnación no fue con retroceso, es decir, cuando hay ese cambio legislativo en Colombia, no se miran para atrás sentencias, sino que es de 2018 en adelante que se crea. Es importante decir que estamos hablando ya de la denuncia, a la sentencia por falsa denuncia, ¿no? Sí. Puede entenderse que fue sentenciado por lo otro, sí. Y así quedó en firme, digamos, la Corte no reconoció esa la impugnación, porque en ese momento pues, no existía también esa... Y me llama mucho la atención, Gerardo, que leer este artículo tuyo de Univisión era como volver al proceso 8000, volví a ver imágenes de Samper, volví a ver imágenes de Mike Frechet, de las famosas cintas explosivas que conocimos en el gobierno de Samper. ¿Qué tiene que ver Lucio en esas cintas explosivas, Gerardo? No son las cintas que ocasionaron el 8000. Son unas grabaciones que se consiguió Lucio, yo creo que a través del cartel de Cali, para avergonzar al gobierno de Estados Unidos y probar que la embajada estaba yendo más de lo que se le permitía, estaba siendo muy entrometida con la cuestión del narcotráfico y el proceso contra Samper. Es que hay que decir que, y aquí está la gran paradoja,
El presidente electo de la Espriella no invita a Samper A la posesión. a la posesión por ese legado, esa secuela del 8000, y uno de sus principales asesores estuvo en el mismo proceso y fue el gran defensor en el Congreso de Samper. El hombre que dio la batalla, que avergonzó, y vuelvo al cuento, a la Embajada de Estados Unidos, revelando unas conversaciones entre el agregado de la DEA, el Departamento de Justicia, conversaciones que después me confirmó cuando escribí el libro sobre Frechet, me confirmó que había sido una cosa muy explosiva que terminó él votando de la embajada Seneca, el agente de la DEA que hablaba allí. Entonces, esta es otra etapa interesante de Lucio. Lucio, el gran defensor, el hombre que propone la legalización de la cocaína, del comercio de la cocaína, amenaza con expropiar bienes de Estados Unidos, y eso tiene un precio para él, que es pierde su visa. Creo que pocos colombianos saben que este asesor del gobierno perdió su visa y no sé si lo... Y mira, y paradójicamente la posesión de Abelardo es en Cali. Sí. Y la universidad donde va a ser, que se llama así Universidad Santiago de Cali. Ahí no fue donde sacaron, donde falsificó, obtuvo un título o recibió Miguel, un título de abogado. Eso te iba a contar. La Universidad Santiago de Cali tuvo, el rector de la Universidad Santiago de Cali, de apellido Maya, fue acusado, eso finalmente no avanzó, de recibir dinero del cartel de Cali. Esa investigación judicial al final no avanzó. La fiscalía no pudo avanzar en el juicio a uno de los rectores, pero la Universidad Santiago de Cali al final tuvo siempre ese pasado, que se conociera como una universidad que en los años 80 habría tenido presuntamente nexos con el cartel de Cali, pero eso al final no se pudo. José, y este es el mismo Lucio que ahora aparece como un faro moral de la campaña de la Espriella, acusando a Petro de narcotráfico, porque lo dice, lo sentenció de estar vinculado al narcotráfico y de estar promoviendo su extradición. La extradición contra la que él luchó, no solamente en tiempos del cartel de Cali, sino en su nueva metamorfosis cuando se une a el paramilitarismo. Sí, y esto que nos está diciendo es muy importante porque lo que se dice en la historia del M-19 es que Lucio, cuando era guerrillero de esa organización, pues la base operativa habría sido Cali. Precisamente el M-19 tuvo mucha fuerza en un sector que se llama Siloé, que es en las laderas de la ciudad, y muy cerca en Corinto, que ya es Cauca, pero que eso es una zona a 1 hora de Cali. Paradójicamente todos estos hechos se unen. Gerardo, y finalmente veo en el reportaje de Univisión en el que lideraste allí uno de los subtítulos llamado Experiencia Religiosa, y tiene una foto del que fuera uno de los fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño, y hablan de un tío de Carlos Alonso que es Ramiro Lucio. ¿Quién es Ramiro Lucio? ¿Qué tiene que ver con Carlos Alonso? ¿Y qué tiene que ver con Carlos Castaño y con la SAUC, Gerardo? Ramiro Lucio, digamos que es el padrino político y el tío de Alonso, quien primero lo vinculó como estafeta para que llevara y trajera mensajes de los líderes del M-19, y después también se vio involucrado con el cartel de Cali. Pero lo de la experiencia religiosa surge, vuelvo a la transformación de guerrillero, congresista, defensor de Samper anti-yanqui, a asesor de la SAUC, pero es una transformación que casi le cuesta la vida. Lucio estaba tratando de intermediar entre Carlos Castaño, el líder de la SAUC, y el Ejército de Liberación Nacional para llegar a un acuerdo. Castaño aparentemente perdió
la paciencia en una de las visitas que él hizo allí, y le entró, él era paranoico, la obsesión de que este era un infiltrado del ELN, lo mandó a arrestar con sus hombres, lo tuvieron 15 días torturado, su familia lo dio por muerto. Y me dice Ingrid Betancourt, que fue novia suya en los tiempos de la visita al cartel de Cali, que allí tuvo una experiencia religiosa, un llamado de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dice ella, y él se compromete a cambiar, a dejar de hacer cosas cuestionables, y empieza entonces estudios bíblicos que tengo entendido que estaban de alguna manera motivados por la que hoy es su esposa, Vivian Morales, que llega a ser fiscal de Colombia. Y que es la pareja actual de Carlos Alonso Lucio, casualmente. Y nombrada ministra de Educación, sí. Gerardo, para cerrar, quiero mencionar este tema de los foros de Realito, ¿no? Y mencionas una consulta que hicieron al profesor Luis Orcasitas, este profe que graba un encuentro de iniciativas ciudadanas por la paz, y habla de Lucio en esos encuentros de Realito. Bueno, esas imágenes las hemos visto, pero me llama la atención que citas a Luis Carlos Restrepo, el excomisionado de paz de Álvaro Uribe, precisamente, que Luis Carlos Restrepo denunció en 2007 a Lucio ante la Fiscalía por nexos ilegales con paramilitares. Entonces sale, como la fiscal era su esposa, ella sale y le reconocen como un gesto de gran independencia que ella diga se abre una investigación, pero tenemos entendido que eso no y que fue archivada por alguien subalterno de ella. Así es, y como muy bien lo dices, Gerardo, me parece que es muy importante decir que De la Espriella no invitará a Ernesto Samper, bueno, tampoco lo hará con Juan Manuel Santos, pero que veta a Samper por el tema de ingresos de dinero del cartel de Cali a su campaña presidencial, la acusación que Lucio calificó reiteradamente como falsa en estos acalerados debates de defensa con Samper, ¿no? Que fue el presidente desde el 91 para acá más cerca de haber sido destituido, ¿no? Ese proceso contra Samper. En Colombia creíamos que Samper salía. Sí, y él fue uno de los grandes, pues para la gente que no sepa, Samper fue absuelto por el Congreso. Fueron investigados por prevaricato los que votaron a favor, pero uno de ellos fue, y el voto fue cualitativo en el sentido de que fue uno de los grandes ardientes del desinvitado expresidente Samper. Gerardo, pues esto es una de las grandes proezas de este artículo que has publicado con Univisión, con todo el equipo de Univisión Investiga, porque una posesión presidencial que va a ser en Cali, pues tiene como antesala este artículo periodístico de investigación del asesor del presidente electo, que fue investigado por pagos del cartel de Cali. Gerardo Reyes, director de Univisión Investiga, muchas gracias por tu tiempo para Cuestión Pública. Un gusto, muchas gracias por la invitación.